trabajo. El arte de curar, pues, es una obra del maestre de la Ferrier. Y él nos lleva paso a paso desde lo que es el conocimiento de la terapéutica, ¿verdad? Desde un punto de vista muy especial va avanzando, dándonos siguiendo un método muy simple. Buenas noches. Un método muy simple y muy sencillo, pero muy perfecto. Entonces, cuando le echamos un vistazo a la medicina en los siglos anteriores, nos damos cuenta que los médicos eran gente que no era médico, por ejemplo, eran barberos, eran los carpinteros, eran los que se dedicaban, cuando alguien tenía un apuro, pues iba con el barbero para que le ayudara con la muela, por ejemplo, ¿no? Y así. Entonces no había una especialidad realmente buena en Europa. Son los árabes los que introducen a Europa la medicina y hay por ahí una película muy buena que se llama El Médico, que está genial, pero bueno, pasando a lo que el maestro dice, pues encontramos que a pesar de eso, las contradicciones que tiene la mente humana, que son como que el no reconocer los avances o el conocimiento de los pueblos primitivos y todo lo que contenía ellos como forma de terapia, que para un mundo que no tenía idea de una terapia profunda, pues era algo increíble, no era algo fuera de lo normal. Estamos hablando en el caso de que casi personas completamente ignorantes al asunto de una terapia, podían ver cómo un hombre primitivo hacía un trabajo genial, ¿no? para recuperar la salud. Y además la concepción que podemos analizar que influenció mucho el cristianismo, en donde todas las cosas que no están escritas en el libro sagrado son consideradas como profanas, como fuera de demoníacas y todo eso. Entonces, por muy científicos que son, o por muy, digamos, académicos, educados, siempre conservan el espíritu cristiano. Así que tienen siempre una mentalidad de rechazo hacia lo que no viene de un origen cristiano. Así que los pueblos primitivos tienen que cabalgar con este efecto que ya va dando el de sus conocimientos, y muchas veces, gracias a este malentendido, muchos conocimientos se perdieron. Sin embargo, el maestro habla de que los pueblos primitivos, sobre todo en Sudamérica, pues tenían un montón de conocimientos. Entre ellos está la cascarilla de la quina para la malaria, por ejemplo, porque sabemos que América pues es un lugar lleno de mosquitos, con muchos. Y la quina, la cascarilla, hoy aquí le decimos guayacán, es un árbol que la cáscara es muy amarga y que precisamente mata al, al agente que causa la malaria. También encontramos las hojas de coca, que son usadas actualmente y fueron usadas para la cirugía, en el sentido de quitar los dolores, poder desarrollar mejor el trabajo de cirugía. También tenemos el curare, que es un veneno, una planta tóxica que se llama Trichinos toxífera, que se usa actualmente en la neurología y así. Entonces, vemos cómo los elementos encontrados que ya usaban
los pueblos primitivos se siguieron usando. Sin embargo, no se reconoció a estas personas como portadores de conocimiento médico. Y muchas veces se puede comparar que la curación de un médico occidental con un hombre primitivo no difiere mucho. Con un médico primitivo no difiere mucho, sino que es del mismo modo. Una psicoterapia inconsciente, pero que es eficaz. Por ejemplo, los científicos hablan de que hay superstición y paganismo en el asunto de la curación. Pero hay hechos muy reales como la sutura con hormigas, aquellas heridas que se les pone la cabeza de una hormiga, que conocemos aquí como una hormiga grande, se le dice arriera, que se pone en la herida para que pegue a la manera de de una sutura. Los pueblos primitivos estaban hasta cierto punto al corriente. Podemos decir que existía un mundo que era lo suficientemente eficaz en el arte de curar. Pues ellos tenían todo lo que concierne a la naturaleza como un medio para hacer sus curaciones. Ya hablé de las hormigas, que decimos sais. También ellos sabían amputar, estipar la córnea, por ejemplo, cuando había algún problema ocular, drenaje de empiema pleural, que es una enfermedad de los pulmones, la extirpación de los ganglios cervicales con la trypanosomiasis, que es la enfermedad del sueño transmitida por la mosca tsetse, que son unos protozoos. También, por ejemplo, se tiene la idea, se encontró que ellos extirpaban los pólipos uterinos, que suturaban el intestino. O sea, todo esto los pueblos primitivos tenían ya un bagaje de conocimiento que puede decirse que no era una cosa improvisada, no era una cosa de casualidad, sino que existía un método que estaba basado en herramientas naturales y en cosas de la naturaleza. No había algo específicamente así como hoy, que se tiene todo un bagaje de herramientas específicas, sino que toda la naturaleza, sin embargo, era muy eficaz. Por ejemplo, usar los dientes de tiburón para extirpar tumores de la elefantiasis del escroto. Eso ya nos da una cuenta para la cirugía, por ejemplo. Y sabemos nosotros que los pueblos primitivos que no conocieron la obsidiana, que es un instrumento prácticamente, podemos decir, quirúrgico de los pueblos americanas, que se usó con mayor frecuencia aquí entre los aztecas, los mayas, los olmecas. Usaron, en lugar de los dientes de tiburón, usaron la obsidiana para extirpar glándulas tuberculosas y úlceras. También sabemos que la cirugía primitiva avanzó en cuanto a la cesárea, a la trepanación, que son métodos que solo fueron empleados hasta el siglo XIX en nuestra medicina actual. Entonces, aquí tenemos ya un adelanto importante. Yo puedo agregar aquí que la primera descripción de una cesárea está en los anales de la medicina china. Allí es donde se encuentra ya un diagnóstico, todo lo que es el lado completamente seguimiento de una cesárea,
en los estudios chinos. Y sabemos también que los instrumentos quirúrgicos que conocemos tuvieron su origen precisamente copiados de los instrumentos chinos. Los chinos fueron los primeros que tuvieron, a partir de la aguja de acupuntura, fueron diseñando pequeños filos de diferentes maneras, de puntas, con biseles, que servían para abrir. Y aquí es donde nace el bisturí. Por eso yo siempre defiendo de que la aguja de acupuntura es el mejor de todos los instrumentos médicos que el hombre ha podido inventar. Porque puede entrar porque puede entrar y y no sale sangre, no lastima, no lesiona. La punta de la aguja de acupuntura es perfectamente redonda y fina, que no corta el tejido, lo abre. Entra, llega hasta el punto donde debe entrar, sale y el tejido se vuelve a cerrar. De esa manera, podemos decir que tocamos la parte interna sin hacer ningún daño, ninguna lesión, por mínima que sea, al interior. Hay veces que sí se toca alguna vénula, sin embargo la vénula se vuelve a cerrar y se reabsorbe todo y luego, pasado un tiempo pequeño, ya no existe ningún indicio de hemorragia o de sangrado. Bien. Seguimos. El maestro dice, bueno, que el mundo ha tenido un gran conocimiento que se puede rastrear a través de los vestigios de la medicina a través de todo el mundo. Dice que esos vestigios médicos o pruebas médicas quedan como resultado de un conocimiento que se fracturó, se fragmentó debido a las catástrofes planetarias. Que todas esas civilizaciones que existieron antes aportaron algo. Sin embargo, en alguna época, esa gran civilización que aportó cosas importantes llegó a su fin debido a una catástrofe alguna. Y aquí menciona el maestro las grandes eras que, por ejemplo, como nosotros entendemos, entre los mayas y los aztecas, que son los soles, en donde se dice que en una época el mundo terminó a través del fuego, ¿no? De la lluvia de fuego, otra a través de inundación, otra a través de las guerras y así. Entonces, cada una de esas eras, los sabios de alguna forma dejaron algún tipo de conocimiento a salvo o quedó a salvo un tipo de conocimiento médico que siguió persistiendo. Y que hoy, por ejemplo, estamos en un proceso de recuperación, un reinicio de lo que es la... Disculpen ustedes si escuchan algún ruido porque pasan por aquí cerca muchas personas. Y entonces vivimos en una época de redescubrimiento. Por dos razones. Yo pienso particularmente que vivimos en una época de redescubrimiento porque nuestros conquistadores o el mundo occidental, digamos, Europa quiso ser el centro del conocimiento. ¿No está entrando algo por la piscina? ¿Perdón? Y se propuso aislar el conocimiento antiguo. Lo cortó y empezó a generar desde cero. Así que lo avanzado se perdió en alguna forma debido al mismo concepto del pensamiento occidental. Pero hoy ya las cosas han cambiado después de lo que es la era atómica, digamos el inicio de la era atómica, en donde
hay un retorno a buscar la sabiduría de los antiguos. Claro que eso el maestro lo atribuye también a la llegada de la nueva era, en donde el pensamiento humano vuelve a retomar su raíz, a buscar esas bases filosóficas. Y entonces, el primer punto con el que el maestro inicia dice que es la alimentación. Él nos sugiere la alimentación, por eso dice, menciona al Génesis, menciona algunos textos que hablan sobre la alimentación y dice, por ejemplo, por todo el tiempo que existe, la verdura, tú te abstendrás de comer carne de animales. Entonces, el punto primero, digamos, para un método terapéutico, un método médico, está en la alimentación. Entonces, también desde esa época, algunos hombres buscadores de ese alimento especial, pues encontraron que en el futuro hay un microorganismo que se llama clorela, me imagino que es una alga, una pequeña, un plancton, ¿verdad? Que el maestro dice que con algún cierto pues, cultivo y estudio sobre ella, podemos llegar a usarla como alimento y podríamos pues ya no usar los animales y todo lo que sería. El concepto de la alimentación se amplía un poco más en el arte de curar, que es la clave. Y entonces, no meter las cosas pues que dañan al organismo, ¿no? Y entonces el maestro aquí dice, pues, los productos refinados, que son, pues, todos los que se trabajan. Ya desde la época del maestro, por ejemplo, sabemos que ellos ya se dieron cuenta de que ¿Podrían colocar su mute, por fin? Gracias. bueno, los productos refinados como el aceite, por ejemplo, procesado, los azúcares, las harinas, ya solo los conocemos, ese paso para hoy ya es simple. Muchos de nosotros ya entendemos ese mecanismo. El tercer punto, que concierne aún a la parte propia del cuidado orgánico, pues es la higiene. Entonces, en este caso, el maestre habla de cómo el jabón fue un factor importante para erradicar la lepra, que es otra de las condiciones importantes. Así que ya tenemos en este arte de curar, primero una alimentación sana, que es la sugiere a base de verduras, frutas, como lo hacemos nosotros, evitar los productos refinados y luego una buena higiene corporal. Que bueno, dentro de la yoga entendemos todos los conceptos de limpieza orgánica que se tienen a través de los diversos métodos yógicos, ¿verdad? La limpieza nasales, la limpieza digestiva, las curas, todo ese concepto de higiene orgánica que nos va a permitir llegar a un punto pues muy importante para ir sanando. Pero en este punto el maestro se detiene y nos dice que en el pensamiento occidental, volviendo al pensamiento occidental, que hay pues un desdén hacia todos estos conceptos naturales, porque ellos solo manejan lo que es la parte palpable de la cuestión analítica, digamos. Lo que ven es lo que pueden creer, lo que pueden hacer. Así que él nos dice, bueno, el hombre está constituido por determinados elementos, y aquí nos dice, pues bueno, está compuesto por agua, grasas, carbón, cal, magnesio, hierro, azufre.
que solo van a ser una porción de determinados elementos que están allí, después cuando el hombre fallece. Y el científico dice, bueno, pues eso es todo lo que el hombre tiene, ¿no? Pero aquí surge la interrogante que es muy importante entender y es la que nos da a nosotros la facultad de ir abriendo el otro aspecto, que es el de qué cosa es lo que anima la vida, qué cosa es lo que mueve a que funcione una célula. Esa parte inteligente, ¿cómo llega ahí, a ese punto de permitir la animación de un ser que está constituido únicamente por elementos minerales, materiales, digamos, ¿no? Entonces, así nace la medicina mágica, dice el maestre. La medicina natural que está basada en las leyes naturales, universales. Y aquí es donde nos viene a permitir enlazarnos con cosas que la ciencia médica no ha tomado en cuenta. O que no tomaba en cuenta que ahora estamos en un grande redescubrir. Todavía nosotros como naturistas, como naturópatas, tenemos ese problema, ¿no? De que hemos luchado contra las instituciones médicas porque se nos consideraba hasta cierto punto charlatanes. Cuando, por ejemplo, el maestre habla de que en un tiempo eso fue al revés, que en Egipto la medicina oficial era la medicina naturista y que la medicina alópata era la medicina no oficial, digamos, era la parte que no estaba aceptada. Y entonces el médico naturista pues dependía de un sueldo que lo propinaba el gobierno. Mientras que el alópata, ese a base, que su conocimiento era a base de drogas, sustancias tóxicas y todo eso, si algo le salía mal, él era el que tenía que responder por eso. Mientras que el naturista no, porque seguía un proceso normal y si la vitalidad ya no respondía a los recursos naturales, pues entonces era normal que no se diera la salud. Por otro lado, las drogas podían suprimir la salud. Y hoy sabemos, por ejemplo, que hay lesiones orgánicas producidas por medicamentos, que hay pues muchos efectos secundarios que tiene la medicina alópata. Y sabemos, en una ocasión estando en un congreso de médicos, un ponente dijo que, que tuviéramos en cuenta que la dosis es muy importante de los medicamentos alopáticos. ¿Por qué? Porque son drogas y el organismo siempre rechaza todo lo que es ajeno al cuerpo. Y lo que es ajeno al cuerpo se llama droga. Pues a partir de aquí hay una gran lección que el mismo alópata sabe o debe saber si es que no la escuchó, ¿verdad? No la entendió. Que está tratando al cuerpo con algo extraño. En cambio, en la medicina natural, nosotros buscamos los elementos compatibles con la función orgánica. Buscamos desde el alimento hasta todos los efectos que puedan hacer una terapia, pues es a través de cosas que tienen una afinidad con el organismo. Pero también hay otros elementos más importantes, porque hablamos aquí del cuerpo físico, hablamos del cuerpo emocional, del cuerpo mental. Entonces estamos hablando de varios aspectos de la curación. No hablamos solamente de la parte fisiológica, sino hablamos también de los problemas emocionales y luego de los problemas mentales. Así que si observamos esto en el mundo primitivo y en la medicina natural, encontramos que para trabajar los asuntos
emocionales, cambia el lado. Y entonces hay ciertos rituales o ceremonias que van a trabajar ese lado psicológico de la persona, el lado emocional. Van a ayudar a deshacer de esos conflictos en que cae la persona. Sabemos hoy que, por ejemplo, el hígado se afecta con una emoción que puede llamarse ira. El riñón se puede lesionar con una emoción que llamamos miedo. Y así el corazón con una emoción que llamamos alegría, el estómago con una emoción que llamamos preocupación y el pulmón con una emoción que llamamos melancolía o tristeza. Así que a partir de ahí empezamos a asociar ya que una emoción forzosamente va a afectar a un órgano. Y aquí, bueno, este enlace para nosotros es más lógico y más sencillo. Sin embargo, cuando vemos a un médico primitivo o a un médico amerígena, que no es un médico chino, por ejemplo, que está curando una emoción, él también está tratando, por decir algo, si tratamos la ira, va a tratar de compensar eso a través de crear un ambiente que produzca calma en la persona y le produzca refrescar su lado emocional hasta lograr un estado de tranquilidad. Esa parte es muy importante porque si no entendemos el aspecto psicológico que está tratando el médico, nuestro pensamiento va a brotar, como dice el maestro, vamos a decir brujería, charlatanería. Entonces, pues el maestro dice, ¿no? Son cosas que se le ocurren a las mentes que no están capaces de entender esto que se está haciendo. Y así podemos ir avanzando. Por ejemplo, el miedo también. En la medicina china lo tratamos de una manera especial porque sabemos que el miedo se va a alojar y va a afectar al riñón. Entonces la persona pues puede tener deficiencias al orinar, en sus vías genitales, etcétera, donde va a procurar, donde va a afectar el lado miedo. Y así que vamos a tratar de desbloquear ese punto, esos puntos que se encuentran unidos al riñón, que son los puntos, por ejemplo, de Shenmen, puntos que están a nivel de la región lumbar. Y entonces, al desbloquear eso, pues los riñones vuelven a expandirse y a volver a funcionar correctamente, a trabajar mejor, se desbloquea esa presión que se hizo sobre los riñones. Pero un médico, vamos a decir, natural de un pueblo indígena, pues va a usar otros recursos. Tal vez use un baño, golpee la espalda y va a producir el mismo efecto relajante sobre la zona lumbar. Sabemos nosotros hoy, bueno, que los olmecas, por ejemplo, aquí atrás tenemos un dibujito de ellos. Hay unas herramientas como estas maderas que se pueden poner a nivel lumbar y producen un desbloqueo que hoy, por ejemplo, estoy viendo que los coreanos en sus famosas camas hacen un masaje a la persona cuando está acostada por medio de un rodillo que va moviendo y producen un desbloqueo semejante. Sin embargo, este es mejor porque es manipulado por el terapeuta y eso va a permitir que esas áreas se vayan liberando de la presión que va ejerciéndose tanto física, es decir, que fue a través de la presión vertebral,
y también de la presión o de la, ¿sí?, presión emocional. Así que de alguna manera esta liberación sucede a través de estos pequeños rodillos, de estos rodillos. Y así es como vamos nosotros entendiendo cómo los pueblos antiguos, pueblos primitivos, los indígenas, llegaban a una solución igual, usando un método que hoy no se usa y por eso no se entiende. Entonces aquí vamos viendo ya cómo dicen el maestre, ¿no? Que la maravilla cristiana pasa, de entender el cristianismo pasa a entender la maravilla diabólica. Es decir, no entiende cómo funciona la terapia de un pueblo primitivo y la acepta, aunque esté tachándola de algo que pues es diabólico, que no es lo aceptado. Y así tenemos que nace todo, entramos a una serie de farmacopea, por decirlo así, en donde encontramos que se usan hierbas, restos animales, minerales, pero que se amplía un poco más, porque sabemos, los pueblos primitivos entendían muy bien la relación del organismo con el cosmos, con el movimiento de los planetas, con el movimiento de los elementos. Si bien es cierto, nosotros somos un porcentaje muy grande, 70 y tantos % de agua, los hombres antiguos conocían eso y sabemos que el lado psíquico, el lado más sensible del ser humano, está activo cuando hay más presión sobre los líquidos. Y eso nosotros lo entendemos en el efecto de las lunas, de las lunaciones, las lunas llenas. Y entonces, por eso es que es necesario hacer algunas ceremonias aprovechando estos fenómenos o estos sucesos cósmicos para bajar algún problema. Por ejemplo, sabemos que las enfermedades del corazón aumentan en el verano, es decir, el elemento fuego aumenta demasiado y en exceso en el corazón, y entonces las enfermedades de tipo circulatorio, tipo presión, van a aumentar en esta época de calor. Así que los antiguos sabían que había que sedar este fuego, había que disminuirlo. Y así también vamos a ver que también está el viento, el aire. Hoy no se entiende, por ejemplo, las enfermedades de aire, pero sabemos que esas enfermedades son las que crean trastornos mentales, emocionales, ¿no? Y entonces también se tenía que recurrir a que en ese momento donde predomina el viento, el aire, en una estación, se tenía que trabajar minimizando en algunas personas ese efecto viento. Y así el agua y la tierra también. Bueno, todo esto es importante. No sé si aquí alguien tenga alguna pregunta de lo que estoy diciendo para que yo pueda seguir. Porque la verdad el arte de curar tiene muchas ramas y entonces a veces pues no podemos abarcar en completo todo, pero podemos entender algo y especializarnos o trabajar sobre ello, irlo entendiendo para poder mejorar en esa área y luego ya avanzar a otra. Yo soy partidario de que hay que especializarse hasta aprender algo muy bien y luego pasar, sobre todo somos terapeutas, porque hay muchos cursos, muchas cosas, pero dominar algo a mayor perfección es más importante. Y aquí hemos tratado varias cosas, tal vez yo no conozco ahorita a los que están conectados, no sé si sean terapeutas, sean terapeutas físicos,
si sean gente que le gusta la curación indígena, si sean médicos alópatas, si sean, no sé, homeópatas, o mismos acupunturistas, no sé, naturistas, etcétera. Entonces, me gustaría también, pues, que habláramos un poco, que preguntaran algo, también es una aportación importante para mí, porque yo así podría realimentarme y, pues, agrandar un poco más si les interesa algo por saber. Buenas noches. Yo sí tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿Cuáles serían en específico esas enfermedades que dice que no se entienden de aire? Ajá, bueno, las enfermedades de aire, digamos que son las enfermedades que pueden ser físicas también. Hay personas que dicen que se les metió un aire y realmente se aplica una ventosa y se extirpa el aire, se sale el aire. La ventosa juega ese Porque papel. también existen como que a la italiana y con parmesano y no sé cuánta cosa. Ándale, sí, en platillos, en unos platillos la usa. Bueno, pero aparte, estamos hablando de el aire como factor de desajuste mental o psicológico. Es ahí donde, por ejemplo, la persona tiene ciertos extravíos mentales. Regularmente llamamos como que son procesos psiquiátricos, de alguna pérdida de la memoria, de saber, por ejemplo, sabemos que hay personas demasiado, ¿cómo se puede decir? Introvertidas en algún aspecto mental. Y el médico usaba algunas plantas para relajar a esa persona y hacerla más accesible, más tratable. Entonces allí el factor viento era posible. Es decir, la calma mental. El viento sería el lado del entendimiento, de la buena relación con la persona, de un trato menos tenso. Entonces, caer en el concepto, como hoy lo entendemos, ¿no? De una mente relajada, una mente que comprende, que entiende. Entonces, trabajar sobre el viento significaba o significa hacer que la persona aprenda. Por ejemplo, aquí tenemos los elementos en la tradición olmeca. Esa es la tierra, la boca. El agua son los ojos. Es esto. Lo vegetal, que significa la parte vital, orgánica. El fuego. Finalmente el aire, que corresponde a la cabeza. Entonces aquí también tenemos que el viento es un desajuste mental. El desajuste mental es todo aquello que podemos calificar que se puede arreglar a través de una enseñanza, una comprensión, o también que se ha desajustado a través de un proceso, un golpe, cosas así, que afecten la memoria, que es la capacidad de entendimiento. Entonces, yo no sé si quede claro, ese tal vez es uno de los más complejos métodos o terapias que podemos decir que hay que ver, porque no es el asunto solamente de tratar una cosa emocional que puede ser recompensada. Podemos hablar de una manía, por ejemplo, la manía depresiva, en que la persona cae en un estado, el maestro lo llama como que la persona puede padecer hasta asfixia, puede padecer parálisis, puede padecer alguna serie de cuestiones emocionales que están provocadas por esa alteración mental.
que podemos llamar, hoy la entendemos así, ¿no? La manía depresiva. También podemos ver que las enfermedades de viento, ya metiendo un poco más profundo, en la medicina china, las enfermedades de viento son las parálisis. Sabemos que la parálisis es un accidente vascular cerebral, es decir, un desajuste completamente de la cabeza. Entonces, ese es el concepto viento, solo que hay que ir entendiendo lo que tiene como que ciertos grados, hasta que llega al punto de completamente dejar de hacer funcionar una parte del cuerpo. Entonces, ese sería. No sé si... Sí, una pregunta, doctor. Sí, dígame. Para trastornos digestivos o diafragmáticos o del subdosha samana vata, ¿cómo lo ve la medicina oriental u olmeca? ¿Cómo lo tratan? Son de tierra, ¿verdad? Exactamente, son de tierra. Mm. El estómago, que es el elemento vaso, que es representado por la tierra, pues tiene su base o su fuerte en la digestión. Entonces la tierra, aquí caemos en el ciclo ese que menciona el maestro más adelante, que es el de los elementos, la generación de elementos. El elemento fuego genera la madera, así se va generando, la madera genera el fuego genera la tierra genera Metal. al metal, y el metal va a generar al agua, y el agua nuevamente vuelve a generar la madera. Ese ciclo, hasta cierto punto más sencillo, más explicado, nos da la idea de que el elemento dominante sobre el estómago, en este caso sería el hígado, va a afectar el proceso digestivo. Y lo sabemos porque cuando el hígado deja de secretar correctamente sus enzimas hacia la digestión, tenemos procesos digestivos incorrectos. Y entonces viene el desajuste. Por eso es que hay que corregir primero al hígado en vez de al estómago. Y eso es lo que hace que funcione. Pero también el lado psicológico, por ejemplo, si hablamos del hígado, si la persona es iracunda, enojona, entonces eso va a afectar su hígado y por lo tanto su digestión. Entonces aquí estamos también en el lado viento, el lado mental de la persona, cambiando su emoción para poder pasarlo a una buena digestión. Esa sería una de las explicaciones, ¿no? Entonces, como naturópatas, pues sabemos que le damos cosas verdes, tecitos verdes, todo lo que son ensaladas, cosas verdes, porque eso es lo que ayuda a la corrección al hígado, a depurar mejor la sangre, a funcionar mejor en el hígado, ya que el hígado pues es como una gran glándula, ¿no? Que va a nutrir, perfeccionar los nutrientes para la sangre. Así que si funciona correctamente, la digestión va a ser perfecta. Entonces, este es el detalle por el que el estado de ánimo debe ser importante para calmar los problemas digestivos. Por ejemplo, hablamos del colon irritable, de todos esos procesos que se van dando en los intestinos, que vienen de un factor emocional alterado que va a afectar el proceso digestivo. Él dice que el estómago es el hijo, la tierra es el hijo de el fuego. Ajá, entonces el fuego, en ese caso, es el corazón. El corazón. El abuelo del estómago es la madera. Entonces la madera, de alguna forma, al no nutrir bien al corazón, va a afectar al proceso. Aquí estamos hablando del proceso emocional, que afecta al corazón, la alteración emocional. Va a afectar el proceso digestivo. Y así es como se hace. Entendiendo esto, hay que entenderlo porque esa es la clave del terapeuta, entender este proceso mental, más que buscar los puntos a veces,
La verdadera práctica de la curación está en entender este proceso en la persona. Ir al lado psicológico, al lado, digamos, conductual, pasar al lado fisiológico y tratarlo. De esa manera, por ejemplo, la medicina china tiene, te manda a hacer qigong, te manda a hacer tai chi, te manda los masajes, o sea, va calmando todo ese lado alterado, emocional, va produciendo la calma que necesita el corazón, porque el corazón con la alegría se desboca. Y entonces eso también altera, ¿no? Sabemos que con una emoción fuerte puede venir un problema grave, como la diabetes, por ejemplo. Es un desajuste que se llega por una emoción en exceso. Así que, de esta manera, logramos que se apacigüe todo ese viento que sube y que aumente el fuego del corazón, por ejemplo, y que finalmente va a quemar en exceso el elemento tierra, producirlo mal. Pues así, creo que ese sería. Interesante. Sí. Gracias. Maestro, Sí. yo tengo una pregunta. Las Sí, personas dígame. que sufren de cáncer, ¿qué emoción o cómo podrían cambiar esa emoción para que dejaran de tener cáncer? Llámese cualquier cáncer, cáncer de mama, de próstata, de estómago. O sea, son emociones, pero esas emociones, ¿en qué momento pueden erradicarlas para que ya no tuvieran cáncer? Bueno, yo aquí difiero un poco de lo que se habla regularmente. Al cáncer no lo podemos tomar como una generalidad en todo el cuerpo, porque usted misma lo ha dicho, el cáncer de mama, el cáncer del útero, el cáncer de intestino, otras partes. Entonces, para mí el cáncer es como un desajuste máximo de un órgano o de una función orgánica en esa zona. Por ejemplo, si hablamos de un cáncer que tiene que ver con la relación digestión, estamos hablando al extremo de que la función digestiva se ha perdido completamente, ¿no? De que ha caído en un desajuste completamente malo, ¿no? De no funcionar eliminando, no funcionar nutriendo, no funcionar. Y además metiendo sustancias que pueden alterar. Sabemos que además de que todo el proceso de acidez que existe en el organismo se debe pues a la conducta, a la forma de alimentación, a la forma de la persona, que va a generar un hábitat de bacterias, virus y hongos. Entonces, esa acidez permite la vida de estos seres extraños que van a tomar al organismo como un mundo en el que se van a desarrollar. Que el organismo lo que va a hacer es encapsularlo, pero está en esa zona. Entonces, aquí, el primer proceso yo pienso que es la limpieza. Dicen los chinos que sanando al estómago se sanan las 100 enfermedades. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros curamos nuestro sistema digestivo, podemos no padecer otras enfermedades, cientos de enfermedades. Y aquí hay que tener en cuenta esto, que es la parte de la desintoxicación. Llamamos los ayunos, los diferentes tipos de lavados intestinales, los colónicos, por ejemplo. También lo que tenemos en la yoga, como las curas estas de naranja, de fruta, que se hace regularmente para que podamos desarrollar nuestro abdomen bien. Esas curas son importantes porque nos van a dar un proceso de limpieza orgánica. Van a depurar, van a sacar todas las cosas que no son. Y nosotros ahora para tratar estos temas o estos problemas, hemos encontrado algunos productos muy importantes, algunos elementos. Uno de ellos, por ejemplo, es la sábila, la aloe. Otro es el bicarbonato. Otros son los jugos de fruta, los jugos verdes. Sabemos que la guanábana, las anonas, todos esos productos
son depurativos y por eso se dice que son anticancerígenos. Porque ellos en su medio ambiente, por ejemplo la guanábana, es atacada por un sinfín de parásitos, de virus y bacterias y hongos, por lo dulce que es su fruto. Entonces genera una sustancia que la está defendiendo cuando entra a nuestro torrente sanguíneo a través de la alimentación, pues va a ayudar también a depurar todos esos mismos elementos que han entrado a nuestro cuerpo. Por eso la guanábana es muy importante. El aloe, porque genera un pH, vamos a decir, cubre la mucosa, ayuda a que se siga desgastando la parte lastimada. Y también tenemos otro elemento muy importante que es el bicarbonato de sodio, que es el que ataca a los hongos como la Candida albicans. Entonces aquí tenemos ya una serie de elementos que podemos usar constantemente para ir evitando caer esto. Y cuando ya una persona tiene, pues hay que aplicar más profundo este trabajo. Por ejemplo, yo he sabido casos, particularmente me ha tocado muy poco atender casos de estos. Por acá siempre se tiene que se van a la zona de, pues, de la medicina alópata, ¿no? No confían mucho por este lado de donde yo vivo en la medicina natural para el tratamiento de esos males. Pero sí he visto personas en otros lados que a través de jugos, jugoterapia y esta limpieza que le digo orgánica, han logrado erradicarlo. Y además en la acupuntura, por ejemplo, podemos prevenir cuando se forman pequeños reservorios que podemos decir en el sistema linfático. Porque, por ejemplo, antes de un cáncer de mama, tenemos una acumulación en las vías linfáticas, que son, pues, al lado de los senos, en todas las vías linfáticas que van a la mama. Y aún no son cancerígenas ni nada, ya están acumulándose. ¿Por qué? Porque hay una mala circulación de las vías linfáticas. Algo ha pasado y está obstruyendo ahí. Entonces la acupuntura funciona bien porque drena y hace que esta inflamación disminuya, entonces pueda circular bien la linfa, y eso desinflama y ya vuelve a funcionar correctamente. Entonces también podemos entender que el cáncer es una enfermedad que ha llegado a las vías linfáticas. Si no llega a las vías linfáticas, puede haber una curación, pero cuando ya ha inflamado demasiado las vías linfáticas, pues habría que ser ya muy experto para tratarla, porque lo que yo veo que hacen los cirujanos es extirpar ganglios. ¿Cómo extirpar las amígdalas y más? Que son, para los acupunturistas son procesos que son anormales, ¿no? Que tú no puedes extirparte una glándula de ese nivel, un ganglio, porque el ganglio es tu defensa. Entonces, lo que hay que hacer es rehabilitar ese ganglio. ¿Y cómo lo habilitamos? A través del masaje linfático, a través de la acupuntura y a través de algunos productos que van a mejorar la función linfática, como por ejemplo los omegas 3, 6, 9, la sábila, elementos naturales, los jugos, por ejemplo, los omegas, que son aceites para la gente que come carne, pues son los elementos que vienen en los peces, en algunas grasas animales, pero que los vegetarianos no necesitamos, porque las tomamos del aceite de olivo, del aceite normal que consumimos. Entonces, fortalecer el sistema linfático tiene un beneficio a los problemas de origen cancerígeno. No sé si quedó su respuesta. Sí, maestra, muchas gracias. Cualquier cosa, si le puedo ayudar.
Bueno, no sé si haya otra pregunta. Buenas noches, Buenas noches. doctor Gumaro, ¿me escucha? ¿Cómo está usted? Sí, Le sí, le saluda escucho bien, Belinda. gracias. Buenas noches. Felicitarlo por esta charla de verdad bastante interesante y siempre he tenido dudas sobre si la acupuntura Ajá. nos sirve en la parte también emocional, porque se habla mucho de las enfermedades físicas, ¿no? Que trata la acupuntura, pero la parte, es decir, por ejemplo, como la depresión. Ajá. Sí, la acupuntura es una gran herramienta para tratar los problemas emocionales. Ujú. Tenemos puntos específicos a nivel de la zona de la nuca, algunos puntos importantes como el punto 20 de vesícula biliar. Los puntos que se encuentran aquí atrás, en esta zona del cuello. Ajá. Sí. Esos puntos son muy importantes porque allí está la raíz nerviosa, la raíz de todo el sistema nervioso. Entonces, esa parte se endurece con el trabajo, con la atención, con las emociones, se van poniendo duras. Yo siempre he recomendado, casi cualquier enfermedad antes de explotar, tiene un efecto sobre la zona cervical. Y entonces se buscan La esos cervical. puntos Ujú. para masajearlos muy bien. Hay que masajearlos bastante, suave y profundo, por un promedio de 15 minutos, más o menos, hasta dejar a la persona bien relajada, que el músculo deje de estar tenso como una cuerda y que se vuelva suave al tacto. Ajá. Hay que usar un tipo de aceite que tenga lo suficiente para masajear correctamente. Hay que llegar hasta los hombros, hasta la zona de los dos hombros. Ajá. Incluso a veces tocamos la parte de los bíceps, tríceps, toda esa parte. Y la columna vertebral, desde la base del cráneo hasta la región lumbar. Ajá. ¿Por qué? Porque esa zona tiene que estar libre de tensión. Cuando usted la masajea con esa constancia, le pone una música suave, le recomiendo mucho la aromaterapia y la musicoterapia. La musicoterapia. También Para tengo que- otra duda, perdón. Sí, sí. Leí que en la parte del lóbulo de la oreja, que Ajá. simulaba o que daba la forma del feto humano, ahí los Ajá. acupunturistas hacían, ¿cómo se le llama? Presión en ciertos puntos, porque leí que la oreja, es decir, por ejemplo, esta parte era la cabeza, más abajito el corazón. No sé si esto es verdad. Doctor, ¿qué me puede platicar de esto? Por favor. La auriculopuntura Ujú. nace como un medio alternativo para tratar cuando no se es un acupunturista o cuando no se tiene las nociones correctas de la acupuntura. Ajá. Son lo que se llama pantallas de reflejo. Ah, ok. Las pantallas de reflejo son las manos, las orejas, el rostro, el cráneo, las plantas de los pies. Y sobre ellas se puede presionar. Regularmente se hace un masaje que ya todo el mundo conoce, que es el masaje de acupresión, que le llaman, ahorita se me fue el nombre, pero es un masaje a la zona que tiene relación con los órganos. Igual en la oreja, Ujú. esos puntos tienen relación con los órganos. Digamos que una pequeña pantalla de reflejo abarca en un espacio pequeño los reflejos de todo el cuerpo. Ah, ok. Así también, por ejemplo, tenemos en el cráneo una figura humana. Sí. Tenemos en la cara, en la nariz, en los ojos, por ejemplo. Nada más que los ojos nos sirven como para diagnosticar, porque ahí vemos, por ejemplo, el reflejo humano a través del iris o del ojo en general, y entonces ahí sabemos qué región de nuestro cuerpo está en proceso de, pues, patológico, ¿no? Ok.
Pero en la oreja podemos aplicar algunos puntos. No es necesario aplicar agujas si es que no sabe, pero dele un buen masaje muy concienzudo a toda la oreja, Sí. buscando todas sus partes, y va a lograr también un relajamiento. Ah, excelente. Yo le aconsejo que cuando hagan ese trabajo que no son acupunturistas, trabajen las orejas, trabajen las manos y trabajen los pies. Los pies. Así La van a reflexología. hacer la reflexología, un masaje Ajá. reflexológico que va a permitir que todos esos reflejos coincidan en la función orgánica. Ahora también, un gran reflejo orgánico está en la columna vertebral, donde le acabo de mencionar. Sí. Todos los reflejos orgánicos directos desde el cerebro hacia abajo, desde la función cerebral por ahí, hacia los órganos, está desde la nuca hasta el coxis. Entonces, todos esos puntos a lo largo de la columna vertebral, masajeados, van a permitir también una mayor fuerza o influencia sobre el beneficio de los órganos internos. Así, con esto le estoy dando una clave para que usted, si ya masajeó aquí, masajeó allá, váyase directamente a la espalda y en la columna empiece a masajear. Masajear todo lo que es el lado lateral, se le llama con los paravertebrales. Sí. Masajear todos esos puntos y entonces hace ya un proceso de reflexología más profundo. Era lo que tenía yo duda. Al momento que toca uno la planta de los pies, que hace la reflexología, también se tiene contacto con la columna vertebral, ¿verdad? Sí, mire, todo lo que está en la planta del pie se ha encontrado que de algún modo se refleja sobre el cuerpo. Por ejemplo, aquí tengo, hace unos años escribí un librito. Aquí le muestro, a ver si lo alcanza a ver. Esa es la ideología, un librito que escribí hace mucho tiempo. Aquí está la oreja, aquí están los pies. Las zonas reflejas. Y lo mismo que va a encontrar en la oreja, lo va a encontrar en los pies. Lo va a encontrar en los ojos. Lo va a encontrar en la lengua. Y lo va a encontrar en las manos. En las manos. Así que hay muchas maneras, si usted no es acupunturista, de tratar esto, pero le sugiero que se enfoque a más puntos, a más zonas, y dar un masaje vigoroso por un buen tiempo. Y eso va a permitir que usted haga una buena terapia. Le agradezco infinitamente, doctor. Mil gracias, muchas bendiciones y felicidades. Es un tema tan extraordinario que sí. Ojalá que nos comparta nuevamente. Mil gracias, muchas bendiciones. Sí. Un saludo para todos. Buena, bonita noche. Gracias. Una pregunta. ¿Qué nos podría hablar ahorita de los pulmones? Enfocados o específicamente a la patología del pulmón. Ajá. Sí, bueno. O cómo se pueden fortalecer y todo esto. Bueno, la relación del pulmón emocional, pues es la tristeza, la melancolía. Entonces, si vamos a empezar desde un punto de vista anímico, pues hay que tratar que la persona esté un poco más alegre, más dispuesta, más segura. Hay que fomentar su lado emocional de seguridad. Quitar todos esos factores que le han hecho entristecerse, y eso va a permitir que la persona, por un lado, empiece a trabajar ya sobre algo. Directamente los pulmones, como hablábamos hace rato del cáncer, ¿verdad? Los pulmones son muy sensibles al medio ambiente, pues están conectados directamente, ¿no? Absorben frío, absorben el calor,
absorben todas las toxinas, todas las sustancias que hay en el medio ambiente. Entonces, el otro punto pues sería practicar respiraciones para ir primero desintoxicándolo. La alimentación del pulmón o la alimentación para el pulmón son los omegas. Los omegas son los que se encargan de fortalecer el sistema inmune y de hecho favorecen la función pulmonar. Entonces, una buena dotación de omegas, digamos, ensaladas con aceite de olivo, para los que son vegetarianos, todo lo que sean nueces, o sea, cosas que son aceitosas, pueden generar un aceite adecuado para la función pulmonar. Por ejemplo, el pulmón, si tiene hay gente que le duele la espalda, por decir algo, ¿no? Y piensa que es su pulmón. Pero entonces, a veces no es el pulmón, sino es el trabajo de las manos. Aquí entramos en otro factor que no hemos hablado mucho, pero que es la kinesiología. La kinesiología es un modo de entender que la fortaleza de un miembro está en relación directa con la vitalidad de un órgano. Por ejemplo, si yo tengo los brazos fuertes, quiere decir que tengo los pulmones fuertes. Pero si quiero hacer unas planchas o unas lagartijas y no tengo la fuerza suficiente, quiere decir que me falta trabajar más. Fortalecer mis brazos y fortalezco también el pulmón, corazón. Entonces, esta parte es importante porque los músculos que ayudan al proceso respiratorio pueden estar débiles si no hacemos estos ejercicios. Claro que en yoga no tenemos ese problema porque hacemos muchas posturas que nos ayudan a mantener caja torácica. También un factor. El otro solamente nos queda la mención a base de oleaginosas, que son las que permiten una buena función. También, por ejemplo, sabemos nosotros que las vitaminas, que las sustancias con vitamina C pues van a ayudar a la función pulmonar. Puntos para el pulmón, por ejemplo, están en medio entre la escápula, un poco arribita, y hay que ver, por ejemplo, si la persona tiene algún problema al llenar los pulmones, si hay alguna dificultad al expandir, o si lo hace perfectamente bien. Entonces, y yo recomiendo mucho el masaje paravertebral, porque también está en el área pulmonar. Entonces, no sé si hay aquí he dado alguna solución o algo más específico. Graciela, ¿he contestado su pregunta o falta algo? No, sí, muchas gracias. Lo que pasa es que me llama la atención que, por ejemplo, una hermana le dio cáncer de pulmón y falleció. Ajá. Y ahorita otro de mis hermanos también tiene cáncer de pulmón. Entonces, por lo que comentabas, ¿no? De que a veces pues hay que ver en qué órgano en específico está esa situación y pues ver qué es lo que hay que trabajar. Pero sí, ya ahorita con esto que comenta de pues los omegas y todo eso, pues es más difícil, ¿no? Que pudiera llegar a darse ese proceso de cáncer si se está alimentando, ¿no? De esa forma sana, saludable. Bueno, con los vegetarianos que pues estamos mucho más apegados a ese tipo de alimentación, ¿no? De algún modo. El pulmón es es el elemento metal. Está regido por el estómago, su papá es el estómago y su abuelo es el corazón.
Entonces, si vamos a verlo desde el punto de vista de los 5 elementos, tenemos que el abuelo, que es el corazón, puede afectar al pulmón. Es decir, la falsa alegría, la desesperación, todo lo que le afecte al lado corazón va a afectar directamente al pulmón. Y el abuelo, que es el corazón, va a entorpecer la función vasodigestiva, que es la que va a tener nutrientes inadecuados para el pulmón. Aquí el factor a controlar sería la emoción, ya sea alegría, falsa alegría, todo lo que es el corazón, sería el punto a tratar para que el pulmón sea el que se beneficie. Que va así. Entonces se afecta siguiendo la regla de padre e hijo, se afecta a partir de la emoción, corazón. Y también sabemos que la emoción que afecta también directamente al pulmón es la preocupación. La alegría, la preocupación van a dar como resultado la melancolía, que es la del pulmón. Entonces hay que atacar primero estas para que la melancolía no aparezca y no afecte al pulmón. Porque el pulmón cuando tiene melancolía no se expande correctamente, respira muy poquito, muy bajito. Entonces aquí hablamos de que con la alegría la respiración puede aumentar. Otra vez, hay que cambiar el estado de ánimo a alegría y quitar la preocupación. Porque la preocupación también es la preocupación que afecta al lado digestión, pues haría que no haya una buena nutrición o una buena función respiratoria. Pues busquen esos tres, ese mecanismo, corazón, vaso, pulmón. Y en esos tres encuentre la solución, encuentre el manejo de las emociones y ahí va a aparecer la función orgánica. Mejorar la mejoría de la función orgánica. Y en cuanto a alimentación para el corazón. El corazón como elemento fuego. El corazón como elemento fuego. Por ejemplo, le afecta el calor, le gusta lo amargo y lo quemado. Su área es la risa, su emoción la alegría. Y un cereal asociado al corazón es el mijo. Pero vemos aquí que por ejemplo, el corazón se afecta con el exceso de caminar y el exceso de pensamiento. Por ejemplo, la energía dinámica es la energía psíquica del pulmón, del corazón, perdón. Y el abuso que afecta al corazón es el caminar. Entonces, si la persona camina mucho, va a afectar al corazón y eso va a afectar también su energía psíquica. Lo va a agotar, lo va a hacer que decaiga. Entonces, alimentar al corazón en ese sentido, para mantener el control del elemento fuego, es la clave. Nutrirlo, pues, sabemos que la alimentación vegetariana tiene muchos buenos factores para alimentar a los 5 órganos. No hay uno solo, o sea, la alimentación vegetariana alimenta a los 5 órganos. Nada más hay que hacer una variante, pero en este caso pienso que sería mejor. Con la alimentación vegetariana es más fácil. Por ejemplo, los naturistas te ponen a jugos, a licuados, a sopas, así. Pero yo sugiero el estado de ánimo y el descanso. ¿Cómo podemos mejorar la función psíquica?
pues, llevando un buen trabajo de relajación, tratando de ordenar sus pensamientos, de hacer que la persona calme su tren de vida acelerado, que lo vaya bajando. De esa manera va a ir encontrando el equilibrio que necesita su corazón. Si hablamos de alimentar el corazón para que luego mejore la digestión y finalmente caiga sobre el beneficio que debe tener el pulmón. Son factores que tenemos que trabajar así, pero hay que encontrar ese punto. Eso ya en cada paciente es muy especial, es muy particular. Es algo que no podemos decir como una receta, sino que el mismo terapeuta debe de ir encontrando esa relación, ese punto clave que va a dar la curación en la persona. Me parece que Alberto pidió la palabra. Sí, diga. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, era un poco esta relación pulmón-corazón, me llamó la atención. Decía que desde el enfoque chino el abuelo era el corazón, algo así. Sí, exactamente. Y el padre, el vaso. El vaso. Y el hijo es el pulmón. Y el hijo el pulmón. Sí, me hizo interesante. Bueno, un poco también la relación así tan estrecha del corazón, porque pues es la bomba que regula toda la presión arterial y mueve todo el flujo sanguíneo. Entonces, viendo todo ese sistema circulatorio y el corazón como el centro de ese sistema circulatorio, pues también el problema del colesterol, de los triglicéridos, de los ácidos úricos que obstruyen todos estos sistemas, y pues de alguna manera, pues como todo está interconectado, también puede colapsar, ¿no? Otros sistemas. Y bueno, entonces, yo oí de una hierba que la han recomendado mucho, que muy buena para limpiar la sangre, el muicle. No sé qué tan efectiva usted la considere, y que actúa muy directo sobre la limpieza de la sangre. Y bueno, siempre la herbolaria, como que si está muy presente en la medicina china, en la medicina maya, en las medicinas tradicionales, siempre la herbolaria es muy importante. Entonces, un poco era a ese respecto, ¿no? O sea, ¿qué plantas medicinales pueden limpiar la sangre y también los pulmones, etcétera? Gracias. Bueno, hay algunas enfermedades directas sobre, por ejemplo, la invasión de frío al pulmón, lo que produce las asmas y todo el problema, la afectación de los bronquios. Y directamente ahí vemos que el frío va a producir una reducción del movimiento de los líquidos en el pulmón, que es lo que va a ocasionar el estancamiento. Lo vemos ahora con lo que tenemos de la pandemia, ¿no? Que es una reducción del movimiento. Yo atribuyo que es el frío. El viento, por ejemplo, puede ser el aire acondicionado o el ventilador. Cualquiera de estos elementos producen siempre un recicle tanto de frío como de bacterias que se van alojando en el pulmón, y va a congelar la función pulmonar al mismo tiempo que va a producir que un agente patógeno permanezca ahí, si lo vemos desde el punto de vista fisiológico occidental.
Entonces, uno de los elementos que yo he encontrado para hacer ese trabajo son la sábila, que se pone vía nasal, se agarra un pedacito, un cuadrito de sábila, se machaca bien y se hace líquido de manera que se pueda absorber con un gotero y ponerlo vía nasal, una gota, inhalarlo hasta lo más que llegue, si es posible, y expulsarlo, si se puede. Habiendo limpiado uno, se pone otra y esa se deja que se vaya al interior. Y lo mismo se hace con la otra fosa nasal para destapar las vías nasales. Después, se ve algunos puntos de la espalda que se enfrían. Por ejemplo, puntos del tórax, por ejemplo, estamos hablando de estos puntos de aquí, abajito de la clavícula, pueden tocar y esos puntos pueden estar fríos. Si están fríos, en la medicina china se calientan con moxa, que es un puro de artemisa. Pero si no tienes un puro de artemisa, puedes agarrar un foco de 60 watts, pones una toallita, una franela y pegas el foquito y calientas esos puntos en esta zona, incluso en la espalda. Va buscando con los dedos, con las yemas de los dedos, las zonas frías. Donde sientes más que está congeladito, ahí aplicas el calor. Eso va a permitir que el calor vaya haciendo que los líquidos se drenen y se ablanden, porque acuérdense que el pulmón, al hacer líquidos, hace moco, y esa mucosidad se estanca con el frío, así que no circula. Entonces, el calor vuelve a permitir la circulación. Si hacen esto a una persona, luego la van a tapar, la van a cubrir bien y que no se enfríe, que no pase a un ambiente más frío de momento para que el calor siga drenando. Eso se tiene que hacer varias veces en un mismo horario, en un lugar seguro, para calentar. Yo siento que aquí, calentando esos puntos, a mí me ha dado muy buen resultado. Las personas disminuyen y sanan de asma bronquial. Hay algunos elementos especiales para las asmas como el cuajilote, ¿lo conocen? También está el tulipán. El cuajilote es una especie de elote, que quiere decir, por ejemplo, en náhuatl, el elote de culebra, que es un árbol espinoso que da una mazorquita. Y el otro es el tulipán, un tulipán que parece una canastita que está picado, así como que si lo hubieran cortado, así. Es una flor roja que es babosita. Cuando ustedes lo exprimen, queda como la sábila, un juguito así graso. Bueno, esos elementos se hierven en poca agua y luego se machacan, se puede agregar miel y tomarlos y aumentan el calor hacia el pulmón, hacia las vías circulatorias, y son recomendados para el asma. Esa constancia de estos elementos, de este trabajo, llega a la mejoría del asma. He tratado estos casos de asma, que son, como decíamos hace rato, a tratar el cáncer. Las vías linfáticas se congestionan y se inflaman. Y los agentes que debían de ser eliminados en las vías linfáticas no se eliminan y empiezan a crecer. Y eso produce la primera aparición del cáncer. Bueno, en las vías pulmonares es lo mismo. Las células pulmonares ya no funcionan bien porque están obstruidas y se forma un ambiente dañino. Digamos que alrededor de una célula debe haber un líquido que lo nutre. Ese líquido es el mesénquima, que es el que está alrededor de cada célula, en donde la célula toma sus nutrientes. Cuando este líquido se enrarece, se intoxica, como nosotros con nuestro medio ambiente que está alterado, entonces la célula se nutre mal y empieza a haber problemas. Por eso el calor es necesario para sacar este elemento tóxico que está almacenado ahí, que está congestionado, que no circula. Con el calor lo sacamos y metemos algo parecido, que es el pH que va a traer la sábila
Y los elementos, como ya dije, que son los omegas 3, 6, 9, que podemos usar con el aceite de olivo, de los aceites de olivo si somos vegetarianos, o con el aceite de pescado, de bacalao, si son personas que comen carne. No sé si hay aquí un Reverendo, Sí, muchas gracias. Reverendo, sí, ¿dónde lo pueden contactar para cuestiones o consultarlo? Si usted les pudiera dar alguna dirección, ya sea a través de WhatsApp o de las redes o no sé, algún medio, pudieran Pues, contactar con 8:25 de la noche. Hay muchas dudas y es un tema muy, muy interesante. Muy probablemente pudiéramos volverlo a tener presente para algún otro tema relacionado con la salud. ¿Y dónde pudieran contactarlo? bueno, pues yo estoy en Minatitlán, Veracruz, y mi teléfono pues sería lo más indicado, ¿no? Por si quieren alguna información, alguna orientación. Es el 922-199-7650. Lo pueden encontrar, es igual para mi WhatsApp. Me pueden encontrar también en los grupos que tenemos allí. Ahí me encuentran para cualquier información. ¿Nos Como puede consulta, repetir pues no sé, nuevamente, perdón, el el teléfono? número de teléfono, ajá, es 922-199-7650. Mi dirección, pues aquí en Minatitlán, Veracruz. En algunas ocasiones he viajado o viajo regularmente si es que lo necesitan. A veces hay gente que reúne varias personas y voy a lugares, ¿no? Dependiendo de si es necesario, ¿no? Porque así. Son las 8:27, reverendo. No sé si usted quisiera añadir algo más para cerrar esta charla y igual programar, si es posible, otra más con usted para, pues es un tema muy amplio, usted lo dijo al principio, y bueno, pues más información al respecto, ¿no? Que nos quisiera dar algo más para cerrar la charla. Bueno, pues hay mucho que tratar. Por ejemplo, no llegamos a ver lo que es, aquí el maestro habla de la energía y la magia, ¿no? La cuestión de los hechizos, todas esas cosas que, por ejemplo, el Reiki, la kinesiología, cómo son interpretados a través de un sistema indígena. También, por ejemplo, el magnetismo, que ahora sabemos que, por ejemplo, el magnetismo está muy de moda, pero eso fue una cosa que el maestro ya nos dejó aquí, que hace tiempo empezaron a hacer estudios sobre esto y hoy ya es un hecho real, las terapias de biomagnetismo, ¿no? Habla de Mesmer, nos faltó ver el hipnotismo, nos faltó ver pues la sugestión, todas esas cosas que tienen que ver con nuestra terapéutica y que son parte de tratar eso que mueve nuestra materia vital, nuestras células, ¿no? Entonces, es un poco amplio y bueno, pues sería... Hay varias cosas, por ejemplo, el Reiki, la medicina a distancia, cómo funciona, ¿no? Y aquí caeríamos en cosas que en la antigüedad eran consideradas como brujería. Y hoy podemos hacer nuestros pases magnéticos de Reiki y estar enviándolos a una persona que está a distancia, y en la antigüedad eso también se hacía, pero se conocía como brujería. Entonces hay muchas cosas que podemos entender hoy, que gracias a pues estar en una era ya nueva, podemos darle pues esas terapias también, hacerlas prácticas hoy. Ese sería, pues con eso es todo por hoy sería, y estoy muy a gusto si en alguna ocasión quieren otra vez volver a platicar. Estoy a sus órdenes.
Pues muchas gracias, reverendo. Si no hay ningún inconveniente, yo creo que nos encantaría a todos hablar de todo esto último que nos mencionó y que quedó pendiente para una nueva charla. Y si usted está en la disposición, pues claro que sí, programaríamos. Me parece algo muy, muy interesante. Y de antemano agradecerle a usted la disposición. Sabemos que tiene mucho trabajo. Está en Minatitlán, Veracruz. Y bueno, el tiempo que nos ha dado para compartirnos, increíblemente empezó un minuto antes de las 7 de la noche y son 8:30 y aún hay mucho que decir, que platicar. Seguramente muchos quisieran consultarlo de manera personal. Ya pusimos su número en el chat para que lo tengan. Quien esté en el grupo Evolution lo puede contactar directamente. Y pues no nos queda más que darle las gracias. Y antes de cerrar, cediéndole por última vez la palabra, invitarlos para el próximo miércoles. Tendremos pues al venerable Satarjat Esteban Amaro, que nos va a dar un tema muy, muy interesante. Él ha escrito también varios libros, un bestseller en Amazon también, del libro Amor, Sexo y Comprensión, entre otras, un currículum también muy interesante de la Orden del Saber, y nos va a dar el tema La cosmobiología es la base de la iniciación, que están todos invitados, ya que él incluso tiene la Universidad de Cosmobiología y Didáctica avalada por la SEP, de los, pues increíblemente, ¿verdad? Pues, que estamos buscando un reconocimiento en esta área y pues él ha logrado esta parte. Entonces, invitarlos a todos para estar presentes y no perderse esta charla tan interesante del maestro Esteban Amaro, quien estará con nosotros el próximo miércoles a las 19 horas, contemporáneo también del maestro Carlos Zeitune, con vivencia en Lima, Perú, conocedor de los 3 discípulos del doctor de la Ferrier, Gil, Mejías y Ferriz, y que también está aquí abierto conociendo la parte del maestro Estrada. Entonces, cordialmente invitados con esta charla del próximo miércoles. Y para cerrar, quisiera nuevamente, reverendo, que cerráramos con usted. Bueno, antes recordarles que estas charlas las pueden ver en Centro Holístico Universum, página de Facebook, y ahí pueden checar estas charlas que se han venido transmitiendo, en donde están ya en YouTube y también en la página. Y ahora sí cedo al reverendo Gomaro Abraham para que él cierre esta charla tan interesante y con la esperanza y el deseo y el compromiso de tenerlo nuevamente de vuelta. ¿Sí? Sí, pues darle las gracias. Bueno, también vi una pregunta por ahí que decía que cuántas personas puedo ir a una ciudad a atender, a hacer. Yo diría que unas 10 personas, 15 personas tal vez, pero tendríamos que ver los costos, el pasaje y eso. Hay que ponerme de acuerdo con el grupo para ver si es posible. Sería una sesión, yo acostumbro hacerlo así, de forma rápida, una semana en un lugar, atendiendo 3 veces por semana a la persona, para que tenga un seguimiento más completo. Eso sería, en cuanto a así es me he manejado por acá, pero pues sería cosa de que nos pongamos de acuerdo directamente a mi teléfono. Y bueno, pues me dio mucho gusto y estoy a sus órdenes cuando me necesiten. Muchas gracias, reverendo. Y bueno, pues a todos, muchas gracias. Aquí está su chat, se lo haremos llegar al expositor. Gracias a ustedes por su presencia y pues estaremos viéndonos la próxima semana. Que pasen bella noche y nos vemos el miércoles, 19 horas. Gracias. Gracias, Alice. Hasta luego. Gracias. Saludos a todos y bendiciones. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, gracias. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches.